Hoy es la actividad 1375 de Tribuna Ciudadana y es la segunda conferencia del ciclo sobre ciencia que estamos organizando este trimestre, que, como dije en su presentación hace unos días, está causado porque queremos celebrar el centenario del nacimiento de la física cuántica. Pero como todo no puede ser física cuántica, decidimos que íbamos a hablar en 5 conferencias de temas de máxima actualidad en el mundo científico. Y no cabe duda de que el tema de hoy será, ha sido y es y será durante todavía mucho tiempo tema de actualidad científica, porque se trata nada más y nada menos que del cerebro. El órgano más complejo que existe en los seres vivos sobre la Tierra, sin ninguna duda, porque es el órgano que gobierna la actividad del ser más evolucionado, que somos la especie Homo sapiens. Y tenemos la fortuna de que nos lo va a contar una persona con una extensísima experiencia en el estudio del cerebro. Estoy hablando de la profesora Aurora Astudillo, que es catedrática de Anatomía Patológica de la Universidad de Oviedo, y a los que la conocemos desde hace tiempo, pues hemos podido siempre disfrutar de su capacidad de enseñar y de capacidad de decirnos cosas que a veces son muy complicadas. Para presentarla, pues nadie mejor que el decano de la facultad de la que ella ha sido y es catedrática. Estoy hablando del profesor José Antonio Vega, que es también catedrático de anatomía, en este caso solo anatomía, no anatomía patológica, y decano de la facultad, como acabo de decir. A ambos, en nombre de Tribuna Ciudadana, quiero agradecer el que quieran contribuir a que Tribuna siga siendo esa asociación que contribuye casi cada semana al acervo cultural de nuestra ciudad y de nuestra región. Así que, sin más preámbulos, le paso la palabra al profesor José Antonio Vega y luego, a continuación, a la profesora Astudillo. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Este montón de folios, no os preocupéis, en realidad yo voy a hablar de esto y fundamentalmente sobre 4 o 5 imágenes que os voy a presentar. La primera es obvia, es Aurora Astudillo González casi reflexionando en una pose tremendamente cajaliana, ¿no? Podría remedar perfectamente cualquier foto de don Santiago, y lo que ha hecho el profesor Sánchez Lazo ha sido desmocharme, catedrático de anatomía y embriología humana. Pedro, no me fastidies, porque una de las cosas que va a cortar Aurora es sobre esto. Bien, pues os voy a presentar en un momento a Aurora. La que tiene que hablar es ella y no hace falta dar demasiadas vueltas. Aurora Astudillo es gijonesa, es de la cosecha de 1950. Miré por puro morbo cómo había sido el vino ese año y decía, bueno, no muy bueno, pero no excelente, Aurora, pero bien, está bien. Y estudió medicina en la Universidad de Valladolid. Y prácticamente esto es un resumen, ¿no? Un resumen muy pequeñito de lo que ella es y de todo lo que ha hecho a lo largo de la vida. Se licenció en medicina, después vino para Oviedo y, siendo ya muy jovencita, empezó a trabajar en el Hospital General. Ese era el aspecto del Hospital General en el año 1973, que es como consta, o es cuando me consta, que Aurora Astudillo empezó a trabajar en el servicio de anatomía patológica. Y al mismo tiempo, pues prácticamente en ese momento acababa de fundarse, llevaba 4 años fundada la Facultad de Medicina, o 5, se incorpora también a la Facultad de Medicina. Y una foto se puede falsificar, evidentemente. ¿Tienes el puntero, Aurora? ¿Me lo pasas?
Una foto se puede falsificar y decir, bueno, esto está remediado. Pero este mural, que se inauguró en el año 1973, que es obra de Antón Aparicio, esta señora de aquí es Aurora Astudillo. Luego, en aquel momento, en el año 1973, ya formaba parte del plantel de los profesores de la Facultad de Medicina. Ahí va a permanecer prácticamente el resto de su vida, moviéndose entre el hospital, el laboratorio, en los diferentes centros donde trabajó y en la propia facultad. Y allí hizo la tesis con este otro señor, que algunos a lo mejor recuerdan, o por lo menos el nombre, don Enrique Brañez Cepero, que en aquel momento era el director, era cuando funcionábamos por cátedras y no por departamentos, era el director del Departamento de Histología y Anatomía Patológica. Bien, pues en ese momento yo creo que Aurora es cuando realmente toma el primer contacto gordo con la facultad y con el sistema nervioso. Hace un estudio maravilloso de microscopía electrónica y, como voy a hablar muy poco, le voy a dar una sorpresa. No he tenido tiempo porque vengo de un funeral, pero he conseguido para ti la primera edición del libro de Taxi, con las fotos de microscopía electrónica del libro de Taxi, que era en la que basó toda su tesis doctoral. Entonces lo conocí y te lo voy a regalar. Le debe a mi madre también, que hace encaje de bolillos, y a ella le encantan que cuando se lo regalé una vez. Aurora, aparte de todo esto, de que contribuyó de una forma muy notable al estudio, sobre todo de la ultraestructura del sistema nervioso, pues ha sido subdirectora del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, fundó el Banco de Tejidos, el Banco de Tumores, el Biobanco, el Banco de Cerebros, y en cuanto a su profesión, como a nivel asistencial, ha sido absolutamente todo, desde residente, aunque no había residentes del todo en aquella época, hasta jefa de servicio en la facultad, desde ayudante de clases prácticas hasta catedrática de anatomía patológica. Y la labor de investigación que desarrolla en todos estos centros ha sido excepcional. Se recogen tranquilamente de ella más de 250 artículos de investigación que son maravillosos realmente. Y sobre todo en los que no son propio Made in Astudillo, en la parte de morfología se nota maravillosamente la mano, la selección de las imágenes, que son los que en última instancia vamos todos. Y si no, no me mintáis, cuando lo primero que hacíamos era ir a ver los santos del libro y luego vamos al texto. Pero primero los santos. Pues algo parecido es lo que hizo durante toda su vida Aurora Astudillo, educando muchas cosas. Es también una de las 3 mujeres que es académica de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. Pero me gustaría resaltar una cosa, y no me voy a enrollar mucho más, que todo eso lo pueden encontrar en la red, ¿no? Y obviamente, pues para hablar de la red, todos saben leer y escribir, teclear y ya está. Pero Aurora Astudillo es infinitamente más que todo eso. Es una madre a tiempo completo, ¿no? Sus hijos no están aquí, pero ejerce de madre también en la distancia, es analógica y digital. Es una amiga que realmente merece la pena tenerla siempre, porque está siempre para todo. Es una extraordinaria cocinera, pero también es una gran gourmet, ¿no? Es una grandísima modelo, y lo digo con todas las palabras, pero le encanta coser y le encanta hacer muchas cosas. Y lo que sí os voy a decir de la red es este opúsculo, que no sé de dónde demonios y cuándo lo colgó, pero que aparece directamente y que se lee muy bien, que se titula «De cómo hemos evolucionado desde una mujer curiosa a la mujer capaz de reconocer y enfrentarse a los problemas impíos». Son 5 páginas y merece realmente la pena leerlos, porque narra varias cosas, pero sobre todo, en mi opinión, narra la historia de la feminidad bien entendida y de la mujer que solo ella misma se pone límites a ella. Hay un párrafo que dice, y son 3 líneas, actualmente estoy en esa posición privilegiada, entre comillas, que me permite palpar el techo de cristal. Y luego salta un trocito y dice, y desde esa posición privilegiada, tocando el techo de cristal, me voy a permitir contaros cómo veo el panorama presente y futuro de la mujer, en particular de la mujer como generadora y partícipe del conocimiento. Creo que eso es muy importante. Y bueno, dentro de un momento nos va a hablar de algo que el profesor Sánchez Lazo ya ha introducido, que es el cerebro humano. Posiblemente
es imposiblemente, biológicamente, el órgano más complejo que existe, más endemoniado que existe. Cajal, en La vida vista a los 80 años, casi cuando está llegando al final del libro, dice literalmente: cuando el hombre entienda su cerebro, dejará de ser el hombre para ser su propio cerebro. Bueno, pues yo creo que Aurora Estudillo, con el tema que va a presentar, que me parece que ha puesto hasta una diapositiva, se llama así: el cerebro, una mirada a la construcción de su arquitectura. Lo que está a la derecha es un esquema, un dibujo de las neuronas piramidales de Santiago Ramón y Cajal. Yo creo que tiene información privilegiada. Y os voy a decir por qué. El mundo ayer y anteayer se revolucionó, no me dio tiempo a cargarla, con esta imagen que tienen aquí delante. Es la portada de Nature del día 6, hoy es día 8, que un consorcio que se llama The Next Brain, el próximo cerebro, ha desarrollado, y ahora voy a decir el pecado mortal, ayudados muy mucho por algoritmos de inteligencia artificial, cuál es casi la estructura del cerebro humano, por lo menos desde el momento en que empieza a formarse hasta la pubertad, hasta que termina el desarrollo. Es básicamente desarrollo. Pero va a dar muchas claves seguramente para mucha gente. No voy a decir ni una palabra más, ¿no? Porque entre el retraso que originé por no haber traído en un pendrive la presentación y que Aurora es la protagonista, pues me callo, pero creo que han notado que Aurora es mi amiga, porque lo único que puedo tener para ella es palabras de elogio a la científica, a la investigadora, a la médica y sobre todo a la mujer y a la persona. Muchísimas gracias a todos, especialmente José Antonio por tu disertación, a Pedro Sánchez por haberme invitado y a todos ustedes por estar aquí. Lo que yo quiero contar es algo que me entusiasma porque desde que empecé la especialidad de anatomía patológica, lo que más me intrigaba de todos los tejidos es el cerebro. Y de hecho hice la especialidad de neuropatología y si hay algo en lo que he dedicado todo mi interés, desde luego ha sido al tema del cerebro. Aquí el actual responsable del banco de cerebros me ha traído un cerebro de plástico, pero os digo la verdad, la idea era traer uno de verdad. Lo que pasa es que me dijeron que no era muy prudente, porque podría haber gente con sensibilidad especial, pero bueno, me corté, pero lo que no me corté es de poner una referencia a un vídeo que vais a ver ahora, que es relativo al cerebro precisamente. Y es que he colgado en la red este vídeo porque es para docencia, ¿no? Pero os puede venir muy bien también para ver un poco que hay una manera de trabajar el cerebro. Yo habré hecho cientos de autopsias y extraído cientos de cerebros. Ahí tenéis el aspecto macroscópico de un cerebro humano extraído. Está fijado ya en formol, con lo cual es más rígido de lo que es normalmente al extraerlo, pero estoy tocando los lóbulos frontales y los parietales. Y ahora le doy la vuelta, se ven los lóbulos temporales y ahí estoy haciendo cortes tomográficos para que se pueda ver, los estudiantes, cómo es la estructura interna del cerebro, con dos cavidades, ahí la línea media, ventriculares, dos agujeritos y luego una corteza de color gris, verdaderamente gris, y en la parte profunda también la sustancia blanca, que veis más clarita, y unos ganglios más profundos también grises. Es decir, esto de la sustancia blanca y la sustancia gris existe. En nosotros lo que hacemos es, en este caso en concreto, dedicar un cierto tiempo a enseñar a los alumnos cómo son los cerebros enfermos y cómo son los cerebros normales. Tenemos una asignatura que se llama neuropatología, que es una asignatura que no es obligatoria, es optativa, pero la gente se matricula, ahora la lleva José Antonio Vega, y enseñamos un poco cómo es el proceso de enfermar del cerebro. Yo creo que no hay mejor manera de saber lo que es un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un Alzheimer, que verlo macroscópicamente. Sobre todo porque yo creo que los jóvenes se dan cuenta de la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. Con esta visión
yo creo que se hacen a la idea muy bien de cómo algo puede tener solución o no tenerla. Yo creo que es clarísimo. Y de hecho hemos tenido pues mucho alumnado haciendo prácticas, sobre todo cortando ellos mismos los cerebros, sobre todo descubriendo ellos solos dónde está la enfermedad, cómo es una cosa normal, cómo es una cosa anormal y qué puede ser aquello y a qué puede ser debido, siempre viendo lo primero de todo la historia clínica del paciente, porque sin eso no podemos hacer una buena correlación entre lo que tenía de síntomas y lo que se encontró. Y eso lo hemos hecho pues con un entusiasmo grandísimo, como podéis comprender. Ahora voy a entrar en un tema que es el directo de cómo ese cerebro se desarrolla. Y sabéis que venimos de organismos unicelulares, tanto desde el punto de vista filogenético como desde el punto de vista ontogenético. Es decir, pues parece un poco ridículo que nos queramos comparar con este animalín. Este es un paramecio, de esos que se encuentran en el agua, y es para ver cómo un organismo unicelular, como el paramecio, es capaz de moverse, de reconocer en su superficie algo que se retira porque le parece que es negativo, encontrar comida, hacer unas cosas elementales. No tiene ni una sola neurona, no tiene cerebro. Entonces, una cosa que bien bonita es que es la superficie de su cuerpo la que capta las señales y es la que da las respuestas. En nosotros, el cerebro se origina de la capa más superficial del embrión. Espero poderos convencer de que venimos de una sola célula, una célula fertilizada, el huevo, que se va dividiendo y va haciendo un amasijo de células bastante iguales todas unas y otras, que se llama mórula. Esta mórula evoluciona hacia que la parte más superficial genera estructuras estaembrionarias, es decir, va a preparar la placenta es de origen en el propio embrión, va a formar las cavidades amnióticas y va a quedar un amasijo de células todavía ahí sin madurar, como estáis viendo. Pero ese amasijo de células todas iguales va a irse diversificando con el tiempo y va a formar una placa con dos láminas. Una placa amarilla, que es el epiblasto, que es la parte, digamos, más superficial del embrión, y la más interna, que es el hipoblasto. Al principio somos una simple placa. Nos hemos especializado, ese amasijo de células todas iguales, en dos capas. Una capa externa y una capa interna, porque luego esto se va a cerrar como un tubo y así va a quedar. Si veis un corte de esta zona transversal, veis que se ha formado ahí como una hendidura primitiva, y en un corte transversal vemos que somos un bocadillo. Al empezar a desarrollarnos somos un bocadillo, del que la capa más superficial es el ectodermo, la capa intermedia, el jamón, es el mesodermo, que es lo que va a dar lugar a los huesos y los músculos, y la capa más interna es el endodermo, que va a dar lugar a todos los tubos internos, el tubo digestivo, el tubo intestinal. Somos una placa. Y de esa capa ectodérmica se va a formar el sistema nervioso. Es decir, se invagina una especialización, se forma primero, como veis, una hendidura, y luego esa hendidura se llega a cerrar, de manera que dentro de lo que va a ser nuestro tubo embrionario hay un tubo azul metido ya en el espesor que procede de la superficie y que va a ser el sistema nervioso. ¿Lo veis ahí? Es el llamado tubo neural, que como veis tiene una cavidad central que en el caso de la médula va a quedar como un agujerito a lo largo de toda la línea media de la médula, y en el cerebro va a quedar en forma de cavidades ventriculares, un poquitín más complejas. No es un agujerito en el medio, sino unas cavidades internas o ventrículos cerebrales. Es muy curioso, yo he trabajado en organoides, que son estructuras obtenidas a través de las células humanas, a veces también de otros animales, pero fundamentalmente humanas, células progenitoras humanas que se modulan para llegar a producir el tipo de tejido que uno quiere. Esto se ha desarrollado en los últimos años y hemos trabajado en ello con la intención de poder prescindir de los animales para investigación. Es decir, poder obtener células humanas de donantes o de incluso pacientes enfermos para experimentar en ellas
pero sin otra cosa que una única célula que se hace crecer en el laboratorio y poniéndole una serie de factores de crecimiento determinados se les hace desarrollar un hígado, un riñón. La esperanza última sería poder ser capaces de fabricar un órgano entero para poder hacer un trasplante de una célula que procede de uno mismo, ¿no? Pero hasta ahora no se ha llegado más que a producir pequeños orgánulos que remedan. En concreto, este que está ahí en la imagen es un cerebro, un tejido que quiere ser cerebral. Veis que tiene en morado como cavidades que remedan al tubo neural. Es un organoide cerebral. Y ese tubo se parece mucho, veis ahí, al tubo que va a formar la médula espinal con su cavidad central y sus células periféricas. Imaginaros que cuando nos está desarrollando todo nuestro cerebro, al principio de todo es un tubo lleno de células primitivas que van a madurar y van a formar esa estructura tan compleja que habéis visto antes. Entonces, es muy curioso cómo las células que van a dar lugar al cerebro emigran desde las capas profundas alrededor de la cavidad ventricular hacia la superficie. Y en la médula pasa al revés. Crecen para adentro, de manera que lo que son las neuronas, las células nobles del cerebro, en el caso de la médula espinal están internas y en el caso del cerebro pasan a la superficie. Y vamos a verlas emigrar. Esas células primitivas que no han decidido todavía qué tipo de célula van a ser, si neuronas, si glía, no han decidido qué tipo de especialización van a hacer. Pero ya llevan un programa genético para saber dónde tienen que ir y lo que tienen que hacer. Y entonces van moviéndose poco a poco, van haciendo replicaciones entre ellas, haciéndose nuevas neuronas y van emigrando hacia la superficie. Poco a poco, algunas son ya decididas y ya suben bastante alto, otras todavía se quedan un poco rezagadas y van progresando hacia la superficie de esta manera que estáis viendo ahí en la imagen. ¿Veis cómo van llegando hasta la superficie del cerebro? Porque en realidad, como visteis, el tejido gris, que es fundamentalmente rico en neuronas, se encuentra en la superficie cerebral, aunque también dijimos que en algunas zonas de los ganglios de la base. ¿Veis que algunas neuronas van verticales y otras van horizontales? Es muy curioso, porque tenemos dos tipos de neuronas. El 80% son neuronas excitadoras, pero hay un 20% de neuronas inhibidoras. Y las excitadoras suelen ir en vertical y las inhibidoras en horizontal. Y aquí las tenemos ya más o menos desarrolladas para haciendo, digamos, esa emigración hacia la superficie del cerebro. A continuación van a ir desarrollando sus comunicaciones entre ellas. Y estas comunicaciones se hacen en virtud de prolongaciones neuronales que son el axón y las dendritas. A través de las dendritas se reciben las señales y a través del axón se emiten las señales. Porque en realidad las células nerviosas se intercomunican entre sí con señales eléctricas y, como bien vamos a ver a continuación, esto es un desarrollo progresivo del cerebro. Y aquí tenemos una serie de acotamientos interesantes, ¿no? Que decimos, las neuronas residen lejos de su lugar de origen, porque van a la corteza, pero venían de un sitio diferente. Las primeras neuronas son las neuronas de Cajal-Retzius, y son los que controlan la maquinaria de migración. Es una maquinaria muy compleja, ya os podéis imaginar que es bastante compleja, porque no se hace así por qué, incluye muchísimas cosas, ¿no? Y el plegado de la corteza cerebral, esas circunvoluciones que hemos visto al principio que tiene el cerebro, que no es liso, ese plegado depende de que la arquitectura cerebral se haya conformado normal. Es decir, si las neuronas no emigran bien hacia la superficie, las circunvoluciones no se forman bien. Estas circunvoluciones que tenemos nos permiten tener muchísima superficie de corteza cerebral, hasta el punto de que esto, si se estira en una lámina única, son 2 metros cuadrados. Ya os podéis hacer idea. Esta cantidad de circunvoluciones no la tenemos más que los humanos, por supuesto. Y ahora vamos a ver
un vídeo de cómo se van estableciendo las conexiones entre las neuronas. Porque lo que sucede es, veis ahí las intercomunicaciones a través de... no es una red continua, hay unas comunicaciones a través de lo que llamamos sinapsis, que descubrió Ramón y Cajal, ¿verdad? Y estas sinapsis se refuerzan cuanto más ese circuito neuronal se usa. Y las que no se usan sufren un proceso de eliminación. Esto es muy interesante de saber, porque podéis pensar, ¿y cuándo es cuando se hace esta selección entre las que van a funcionar y las que no van a funcionar? Los tres primeros años de vida son fundamentales, y la adolescencia también. Luego, en la vida adulta, pocas cosas podemos hacer, pero desde luego esas conexiones van a dar lugar a una serie de circuitos especializados preferentes, digamos. Algunos, desde luego, muy fijos, otros pues modulables, digamos, algunas veces por lesiones se puede, digamos, que driblar la zona dañada y suplir con otra actividad neuronal vecina. Pero cosas como, por ejemplo, el sistema visual, el sistema sensitivo y motor, tienen unas localizaciones anatómicas muy fijas en el cerebro y una circuitería muy bien establecida. Bueno, aquí veis, me gustó mucho este vídeo porque tenía un poco de música y es un premio de fotografía de la Nikon porque es real. O sea, es un vídeo sobre un time-lapse, o sea, tomadas fotografías de cómo se va desarrollando esta red neuronal en la corteza cerebral. Cuando hablamos del tejido cerebral, hay algo que quiero comentaros que me parece súper interesante y lo dicen en muy pocos sitios. La composición del tejido cerebral es de una serie de células nobles que son las neuronas y sus sirvientes, que es la glía, que es una especie de célula de apoyo, pero que hace bastante más que apoyo, se hace completamente imprescindible, y a veces también hay intercambios entre ellas. Y para que veáis, os hagáis la idea del poco tejido no noble que tiene el cerebro, veis aquí la distribución de los distintos tipos de tejidos a lo largo de las edades, ¿no? Veis cómo las neuronas van perdiéndose con el tiempo, mientras que y también algunas glías especializadas, sobre todo en encomendar funciones a lo largo del desarrollo embrionario. Pero lo que está en rojo, veis que es el tejido fibroso y vascular del cerebro. Imprescindible que haya vascular y desde luego los trayectos de los vasos tienen que ir soportados por una fina trama de tejido fibroso, ¿no? Pero es poquísimo lo que tiene el cerebro. O sea, digamos que el cerebro todo es chicha, todo es célula noble, muy poco espacio extracelular. Y esto es bueno y es malo. Os voy a decir por qué. Porque el resto de los tejidos no es así. El resto de los tejidos tiene, como dijo José Antonio, a mí lo de coser me gusta. Y entonces la conferencia que di en la Academia para Académico de Constituyente se titulaba de tramas y urdimbres, y hablaba precisamente de eso, de cómo se hace la comparación entre el tejido que se hace en los telares y en los tejidos humanos. Y veis que hay un tejido que es la trama, que es lo que va a soportar el material doble. Esa trama puede ser de peor calidad, pero tiene que ser muy resistente. Y luego la urdimbre es lo que se va tejiendo, que puede ser hilos de seda, mezclas de seda y oro, lo que sea, la parte noble del asunto, ¿no? Y entonces en todos los tejidos hay también lo mismo. En la célula noble, que es, digamos, lo correspondiente a la urdimbre, y la célula de soporte, que es la denominada trama. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, en el tejido, ¿veis cómo ahí la urdimbre se va? En el tejido óseo, pues lo que está de color verde azulado, pues es la trama, lo que soporta las células nobles. Y las células teñidas de fucsia, pues son las que fabrican el hueso, lo destruyen en las zonas que lo hay que quitar y para poner otro nuevo. Es decir, trama y urdimbre se entremezclan, no podrían pasar la una sobre la otra. Por ejemplo, en el corazón, pues lo que está en fucsia son los cardiomiocitos, la célula noble, y lo que está en verde es la urdimbre, la trama, o sea, lo que le soporta. En el tejido cerebral todo es súper aprovechado.
Y no es que no haya espacio extracelular, lo hay. Sobre todo, y claro, como os podéis imaginar, con un gel muy tenue que permite las comunicaciones, los cambios, y ese material deja poco espacio para hacer limpieza. Porque todo lo que es material de desecho se elimina a través del estroma, en todos los órganos. Pero el cerebro tiene tan poco que el material de desecho pues a veces causa problemas. Se acumula en el espacio extracelular. Y eso tiene algo que ver, con los procesos neurodegenerativos. Podéis haceros una pregunta, quizá alguno ya se lo habrá hecho, pensar si todo ese desarrollo cerebral que hemos hablado, con esa migración de neuronas desde la parte profunda del cerebro a la parte superficial, se mantiene a lo largo de la vida y si puede ser que a lo mejor se generen nuevas neuronas para reparar algunas lesiones. Este es un vídeo de un amigo de José Antonio que se llama José Álvarez Builla, que tú has invitado a alguna conferencia aquí, ¿no? Y es bonitísimo porque se ve esa migración desde la parte profunda del cerebro a la parte superficial, producida en la etapa embrionaria y en la etapa primera infantil. Pero esa migración neuronal en el adulto no digamos que desaparece por completo, pero es despreciable en la escasa cantidad que hay. Dicho todo esto, podéis pensar, bueno, ¿y de qué nos va a seguir hablando Aurora? Porque ya hemos visto cómo se hace el cerebro, ya hemos visto que tiene un montón de células ahí de distintos tipos, pero realmente el mapa completo que nos dé una información sustanciosa ¿cuál es? Uno de los primeros mapas completos que se hizo fue este, que es la de la mosca del vinagre o la drosófila, que es neurona por neurona todo lo que la drosófila tiene. Pero este es 1 milímetro cúbico de tejido cerebral. ¿Veis que tiene distintos colores? Es corteza cerebral y son las 6 capas de la corteza cerebral. Que tiene 6 capas que veis con distintos colores ahí y la cantidad de neuronas que hay ahí es inenarrable. Este es un trabajo que hizo Mariano Yuste para el proyecto BRAIN, que es un proyecto americano en el que pretendían hacer una cartografía del cerebro lo más completa posible. Y solo este milímetro cúbico les llevó tal cantidad de esfuerzo y de ordenadores que creo que, el proyecto de hacer toda la microscopía electrónica del cerebro se ha abandonado. Visto lo que les ha costado hacer 1 milímetro cúbico. Es que fijaros qué cantidad de células puede haber. Es impresionante, es impresionante. Y desde luego, el dibujo que hizo, los muchísimos dibujos que hizo Ramón y Cajal, observando al microscopio, él solito, toda la arquitectura del cerebro, es que se parece muchísimo a lo que llegamos hasta ahora. Es algo que es sobrecogedor. Y a mí me gusta mucho esta frase de don Ramón, que dice, como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención proseguía en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Qué hombre, ¿verdad? Cuando se desarrolla el embrión, ese sistema nervioso del que hemos hablado le da forma. Es decir, como de todos los elementos orgánicos y tisulares del embrión, el que primero y de manera más firme se desarrolla es el sistema nervioso central. Eso lo sabe José Antonio muy bien. Y ese desarrollo da forma al embrión, que está así recogidito. Pero fijaros en una cosa, en verde está pintado lo que es el sistema nervioso central, pero surgen estos colores aquí amarillentos, que son prolongaciones del sistema nervioso central que van a constituir el sistema nervioso periférico. Porque aquí tengo que decir una cosa muy importante. Mientras que estoy hablando del cerebro, el mensaje es, el cerebro
es el sistema nervioso central, pero sin el sistema nervioso periférico no sería nunca lo mismo. Es una intercomunicación. Sistema nervioso periférico que está formado por dos tipos de nervios periféricos. El sistema nervioso vegetativo autónomo, que funciona sin que nosotros lo controlemos para nada, es, por ejemplo, el que mueve nuestras tripas, el que mueve nuestro corazón, es fabuloso y es en el que he hecho yo la tesis doctoral, precisamente en el sistema nervioso autónomo del intestino. Y luego el sistema nervioso somático, que son todas las vías sensitivas y motoras, que son José Antonio especialistas sobre todo en todo lo que es la recepción de las señales en la piel, y todo lo que es todas esas pequeñas receptores especializados en la piel. Hemos hablado de arquitectura, de morfología, pero ¿podremos llegar con tanta morfología a ver función? Cuando un arquitecto hace una casa, está haciendo una forma, está haciendo morfología, pero para una función. Es decir, ¿cómo es que nuestro cerebro tendrá esta forma con una intención, ¿no? Y hemos visto que sí, que hay una serie de circuitos. La curiosidad por saber qué función tenía el cerebro ya os lo podéis imaginar. A finales del siglo XVIII y primeros del XIX surgió la idea de la frenología, que era aquella que el doctor Gall, eran como 10 hermanos, y vio que cada uno no se parecían unos a otros. No sé si serían del mismo padre, eso ya no lo sé, pero todos tenían una cabeza de forma diferente y todos tenían unas cualidades diferentes. Entonces el doctor Gall se le ocurrió pensar que a lo mejor podía asociar la forma del cráneo de sus hermanos con alguna de sus cualidades. Y desarrolló una teoría que en su día fue una teoría científica. Es una teoría peregrina, pero corrió muchos libros, tuvo mucha difusión, y bueno, pues la frenología no tiene ninguna base científica, es cosas que... Pero en su día se llamaba ciencia. Por supuesto que era peligrosa en el sentido de que, vamos, los forajidos tenían unas determinadas formas de la cabeza y tal, que, en fin, se podía uno detectar, ya os podéis imaginar. Hoy en día sí que tenemos una localización de las funciones cerebrales, pero ya os digo que no es exactamente la misma para todos. Cada uno de nosotros tiene un programa genético por el que las neuronas han emigrado siguiendo unos patrones, pero con distintas variaciones individuales, que es lo que nos hace diferentes. Quizá, a lo mejor, alguno de vosotros se pregunta si a lo largo de la evolución, pues, ha podido haber cambios, y claro que los ha habido, desde los paramecios que no tenían ni una sola neurona hasta nosotros o los homínidos, sí que haya habido unos cambios tremendos, ¿no? Y esas variaciones pues han impuesto cambios en zonas preferentes de desarrollo, y sobre todo pues en cambios en muchas características. Por ejemplo, si nos fijamos en el peso del cerebro en realidad en proporción al peso corporal, pues tenemos animales que son como la ballena, el hipopótamo, el elefante africano, que tienen un cerebro con mucho mayor peso en relación a su peso corporal. Pero no por eso tienen unas funciones superiores a las nuestras, porque en realidad el peso es el mismo, pero mirad la densidad neuronal. O sea, la densidad neuronal del elefante africano y la densidad neuronal del humano. Es una densidad, o sea, porque en realidad la función es fundamentalmente la célula noble, que es el elemento neuronal, ayudado por la glía y demás, pero ese elemento es el que hace eso. Y si lo vemos al microscopio, también la corteza cerebral humana difiere de los chimpancés, de los gorilas, los macacos. Y si pensamos en el desarrollo de todos, desde los primeros homínidos, aquí hay un esquema en el que se ve la difusión del Homo sapiens, la difusión del Homo neanderthaliensis y del Homo erectus. La podéis ver aquí. Y vemos que los cerebros son diferentes. El del neandertal y el humano son muy parecidos, por cierto. Pero hay cierta variación a lo largo del tiempo y, sobre todo, los millones de años que han pasado pues nos han dado un cerebro bastante mejor desarrollado. Podemos pensar en qué hemos evolucionado. Hemos evolucionado fundamentalmente a través de tres pasos de inteligencia. Estamos hablando de la evolución desde los animales hacia el humano. Y lo que nos ha hecho claramente superiores es la aparición del lenguaje. Es una diferencia
fundamental. Y esa evolución hacia fuentes cada vez más complejas de aprendizaje es de donde se aprende. Y es que, por ejemplo, el reforzamiento en los primeros vertebrados es a través de aprender uno mismo. Lo que pasa que, por ejemplo, el paramecio no tiene capacidad de aprender. O sea, no aprende que choca contra algo y que no es de comer. Lo repite el intento varias veces, no tiene dónde registrar el aprendizaje. Pero los organismos pluricelulares sí que van teniendo dónde reforzar sus conocimientos. Y luego en los primeros mamíferos aparecen las simulaciones. Aprenden acciones propias imaginadas. Y en los primeros primates lo que aparece es aprender de las acciones de otros. Bien, se observan, incluso pueden prever lo que el otro va a hacer. Eso es aprendizaje. Y por último, en nosotros los humanos, el lenguaje es, desde luego, aprender de las acciones imaginadas de otros. Es fabuloso. Podríamos pensar, ¿cuáles son los avances más recientes en todo esto? Lo que comentó José Antonio de las últimas publicaciones del proyecto BRAIN es rompedor. Daros cuenta de que esto tiene muchas limitaciones. Es decir, a ver, lo que os dije antes del proyecto de Mariano Yuste de poner al microscopio electrónico de nivel de resolución toda la morfología del cerebro, no iba a aportar nada, porque eso es todo el detalle de las conexiones, pero tú, Carlos, tienes unas conexiones diferentes a las mías. ¿Qué más o sea, tendrían que hacerlas de muchos cerebros para ver las que se refuerzan o se repiten. Y entonces, ¿cómo aproximarse a la función de un órgano tan noble? Pues lo más reciente que habéis comentado es precisamente esto, el nuevo atlas del cerebro del ratón y del humano. Entonces, lo que sí que han encontrado es lo siguiente, que a lo largo del desarrollo no hay neuronas y glía, hay distintos subtipos de células, distintos subtipos de neuronas, distintos subtipos de glía con diferentes funciones. Eso lo han afinado bastante. Y esas células están en distintas regiones cerebrales. Hay una novedad que con el vídeo que os enseñé antes no se dijo, porque es nuevísimo, y es que no todas las neuronas de la corteza cerebral emigran desde la parte profunda del cerebro a la superficie. Han descubierto recientemente que hay neuronas que se multiplican en la superficie cortical. El destino de una célula de la corteza cerebral es una mezcla entre lo previsto en el programa genético, la experiencia, interesante, la experiencia sensorial y en relación con el entorno, y por lo tanto la experiencia sensorial puede darnos lugar a la creación de nuevos circuitos. Eso es importante para que os dais cuenta de lo importante que es en la primera infancia y la experiencia sensorial. Los metatlas, que es lo que están haciendo ahora, combinan datos de varios cerebros, porque ¿qué pasa? Que si estos son unos trabajos ingentes de trabajo, es una cosa impresionante lo que tienen que hacer, pero la única manera de estar seguros de que algo es verdad es que se repita en distintos individuos. Con lo cual, lo ultimísimo que han hecho es 23 cerebros, combinar todos los datos, subrayando la base genética para la emergencia de subtipos neuronales. Y es donde han encontrado una proteína que interacciona con un gen del autismo, que es absolutamente determinante para la aparición de la enfermedad, o de la patología, o del subtipo de patología. Y eso es súper reciente. Para que os hagáis una idea de esa diversidad neuronal, veis aquí la corteza visual, las células neuronales más primitivas y toda la diversificación que llegan a hacer. Desde un progenitor común dan numerosos subtipos. Bueno, aquí está un perfil humano, pintado en rojo el lóbulo frontal, que se nos dice que es, digamos, que lo último que se ha adquirido en el desarrollo filogenético, y por lo tanto, pues quizá el que nos da todas las funciones más superiores.
y si así es, ¿no? Pero José Julián, que lleva el grupo de la asociación Contigo en Oreña, hace unas conferencias fabulosas. Y ha traído, no sé si 2 o 3 veces, a esta persona, que es Emiliano Brunner, que si tenéis la oportunidad de ver alguno de sus vídeos o escuchar alguna de sus conferencias, no os la perdáis porque es extraordinario. Y este hombre ha trabajado mucho en otro lóbulo que no es el lóbulo frontal, que es el precúneo, que está justo por encima de la corteza visual, o sea, aquí atrás, en la parte posterior del lóbulo parietal. Resulta que este precúneo es una de las cosas que más nos diferencia de los primates. Es genuinamente humano, más desarrollado en el humano actual que en el neandertal. Y tiene una serie de funciones súper interesantes, porque hace una función coordinadora fundamental. Y sobre todo, cuando algunos de los que hagáis a lo mejor algo de meditación, yoga, es donde reside el estado de reposo. Es decir, ese cerebro de entrar en uno mismo y no estar pendiente del entorno, esa oportunidad lo hace este lóbulo, el precúneo. Y este precúneo tiene una serie de conexiones básicas, dos funciones importantísimas. Y lo que ha visto también Emiliano Brunner es que es de lo primero que degenera en la enfermedad de Alzheimer. Primero incluso que el hipocampo. Es apasionante, ¿no? Es decir, tenemos ahí un lóbulo cerebral, unas funciones fabulosas y que no lo sabíamos, solamente se ha visto a lo largo de la gente que ha estado estudiando, como Emiliano Brunner, la evolución de los cerebros en los prehomínidos y en los homínidos. Es genial, ¿eh? Entonces, digamos que nos apetece saber cómo extraer información funcional más precisa de nuestro cerebro, si lo tenemos tan limitado, porque claro, tampoco se puede hacer mucha actuación sobre nuestro cerebro. Hombre, hay donaciones, por ejemplo, de embriones para hacer embriones que no han progresado para poder hacer estudios en embriones cerebrales, pero todo esto es muy complicado. Entonces, quisiera terminar la conferencia nada más contándonos qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que se puede hacer, ¿eh? Hasta ahora, las señales del cerebro, ya desde hace muchos años, se hacían con el electroencefalograma. Pero pensar que el electroencefalograma es un sistema de recoger desde la superficie del cerebro a través de no es invasivo, es ponerte un casquito con unos receptores que son como las señales que emiten las neuronas o señales eléctricas, pues capta esas señales eléctricas. Pero claro, no las capta neurona a neurona, capta todo el conjunto de señales, ¿entendéis? O sea, esto es muy burdo, o sea, pero bueno, sirve para saber cómo funciona el cerebro. Cuando el sueño profundo, pues la actividad es menor, y cuando hay convulsiones epilépticas, pues la actividad es mayor, pero no pasa de ser algo que ha sido súper útil, sigue siendo muy útil, pero que da una información de conjunto, no de detalle. Luego está la resonancia nuclear magnética, sobre todo la resonancia nuclear magnética y funcional. A mí me parece maravilloso. He visto trabajar a los radiólogos intervencionistas y a los radiólogos haciendo resonancia magnética funcional, con lo cual meten a la persona en la máquina y le dicen léete este TVO o piensa en un coche, a ver qué parte del cerebro se les enciende. Como nuestro cerebro es de todo el cuerpo el que más oxígeno y más azúcar consume de todos los órganos, pues en el momento en el que tú piensas, eso se calienta. Si estás pensando en algo concreto y tenemos una zona cerebral que hace esa función, eso se calienta físicamente. O sea, llega más sangre ahí, y llega más sangre oxigenada, y la resonancia magnética nuclear es capaz de captar dónde está la sangre más recientemente llena de oxígeno y marca zonas. Dice, mira, piensa en tal, se enciende esto, se enciende esto. Entonces, un poquito de función se puede deducir de las zonas que se encienden según el señor que está en la máquina, pero claro, está en la máquina. Es complicado hacer muchas cosas dentro de la máquina, ¿vale? Y además tienen que aislarlo de otros estímulos para que no se le enciendan otras zonas. Y puede ser un buen colaborador. Hay una cosa que es también muy bonita, que se hace también con resonancia magnética, pero de otro tipo, que es la que sirve para hacer la trastología.
En realidad, esta se basa en el calor producido por la sangre que va al sitio que está funcionando, y esta se basa en los movimientos de agua en la sustancia blanca. Pero nos permite ver que hay axones muy largos, que hacen viajes muy largos de arriba abajo, a los lados, y permite también colaborar en interpretar los circuitos. Hay otra manera también de estudiar el cerebro, que es la magnetoelectroencefalografía. ¿Qué problema tiene? Que es carísimo el aparato. En este no te ponen casquito, porque la cavidad craneal, o sea, el hueso, no hace interferencias, de manera que la señal magnética la capta directamente la máquina, y esos campos magnéticos existen porque donde hay un campo eléctrico hay un campo magnético. Y por último, la espectroscopia funcional. ¿Esto qué es? Le ponen un casquito y esto no es tampoco, no te meten nada en el cerebro. Te ponen un casco y entonces lo que miden es precisamente la señal. No puede penetrar mucho. Emite una señal y la recoge. Y capta la actividad de la corteza cerebral. Y el grado de respuesta a ese estímulo es lo que van grabando. Y me gustaría enseñaros, a ver si puede ser, una persona tocando el piano y veis las zonas que se le encienden dependiendo de lo que esté tocando. Si toca una melodía simple, o si toca una melodía compleja. Si toca una melodía simple, no sé si se puede oír, igual no se oye. No se oye nada, ¿verdad? ¿Veis que lleva el casco puesto? Y está el aparatito que va tomando el registro va detrás. Dependiendo de si es una melodía simple o es una melodía politónica, es diferente la activación cerebral. Y es lo que se ve en este esquema de aquí. Y como eso, pues por ejemplo han puesto a dos violinistas a tocar en equipo, y ven las zonas del cerebro que se desactivan y cuánto se activa si uno toca solo el violín o lo toca con un compañero. Bueno, y esto todo ¿dónde nos lleva? Que, como hemos dicho, todo lo que desde el embrión a los prehomínidos, al adulto, a lo que se sabe últimamente del proyecto Brain, pero ¿esto cómo va a seguir? Bueno, no puedo dejar de hablar de Rodríguez Delgado porque fue brutal, ¿no? Sí, bueno, o sea, Rodríguez Delgado era un neurofisiólogo español que no se le ocurrió otra cosa que meterle un electrodo en el cerebro a un determinado lugar a un toro y prometer que le hacía parar la embestida. Claro, como os podéis imaginar, encima va de toros, o sea, lo hizo todo para... Pero vamos, esto estamos hablando de 17 de mayo de 1965. Y este hombre, pues en el New York Times dijeron, probablemente es la demostración más espectacular de la modificación deliberada del comportamiento animal a través de un control externo del cerebro. Externo, pues externo, el electrodo lo tenía metido dentro, lo que era controlado a distancia. Y de estas cosas, bueno, pues se han hecho trabajos muy útiles. Hay gente que ha vuelto a oír gracias a un implante coclear. Y aquí en Asturias se ponen unos estupendos implantes cocleares que son, después de todo, súper beneficiosos para la gente que tiene una sordera completa, porque pueden recuperar la audición. Eso les permite hacer una vida mucho más normal. Incluso, fijaros,
Esto es uno de los últimos desarrollos, fabuloso. Es en la punta del dedo el tamaño del implante que le ponen en la retina a las personas que tienen defectos retinianos, incluso la degeneración macular, para que consigan ver, gente que no ve. ¿Cómo se hace esto? Aquí sí que entra la inteligencia artificial, porque le ponen, claro, no es tan sencillo, le ponen unas gafas de realidad aumentada, ¿no? Y entonces esas gafas registran lo que hay en el entorno. Si estoy aquí con unas gafas, aunque yo sea ciega, esas gafas registran lo que hay aquí. Eso se procesa a través de inteligencia artificial y se transmite a ese pequeño chip, y ese chip se comunica con el sistema nervioso. Esto sin cables. Entonces, bueno, pues son futuros que, digamos, hacen atractivo un futuro desarrollo de herramientas para mejorar. Y está súper de moda, las interfaces cerebro-computadora, ¿no? De hecho, pues hay congresos, hay avances. Lo último es esto que veis aquí, que son todo el avance espectacular que se ha hecho, que ha sido en los últimos 10 años, brutal. En el 2025, o sea, este año, China ha revelado que tiene un plan nacional de 17 pasos para llevar adelante una serie de proyectos que tienen pensado en este sentido. Y claro, todo el mundo quiere compartir, porque no quieren que China... Y parece ser que los chinos están abiertos a compartir esto. Es la interacción cerebro-máquina. Claro, esto puede tener usos súper útiles, porque el avance de tanto la informática como toda la capacidad computacional y los avances en estos conductores lo permite. Y si quisiéramos que la gente que no pueda andar pueda volver a andar, hay una esperanza para que esto suceda, ¿vale? A través de... Yo tengo un sobrino que está haciendo ahora exoesqueletos en Harvard para conseguir mover pies que no se pueden mover. Bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? Pero yo creo que la evolución humana no debería de ir por ahí. Yo creo que la evolución humana no seguirá si no es una evolución social y del entorno. Porque este camino de locura que estamos llevando, de avances, tiene que ser más acompasado. No puede estar tan desacompasado de un mundo como el que tenemos. Es imposible. O sea, hay que pensar de otra manera. No sé vosotros, pero yo, cada vez que estoy en la naturaleza, pues veo que realmente sin la naturaleza no somos nada. Y cada vez que estoy con los compañeros, es que no somos nada sin nuestros compañeros. O sea, es que tenemos que ir por ahí. ¿Cómo se hace? No lo sé. Claro, todos tenemos unas ideologías diferentes, discutimos por cosas diferentes, pero algo hay que hacer para llegar a acuerdos, a consensos y a pensar que a lo mejor igual tenemos que desarrollar un poco más el lóbulo precúneo. Muchas gracias. Me ha gustado la idea del desafío final, de que tenemos que ir por lo social. ¿Eso quiere decir que tú crees que ya evolutivamente individualmente no tenemos más desarrollo? Está clarísimo. Bueno, eso es una cuestión que se puede discutir. Vamos a abrir el debate. Por favor, quien quiera intervenir, que levante la mano y le pasamos el micrófono. Tenemos un micrófono aquí para que todos podamos oírlo. Mientras llega, os cuento una cosa. Esas fotos, el de la foto era Luis Miguel Dominguín. El sitio era la Universidad de Yale, porque don Juan Manuel Rodríguez Delgado se casó con la hija del presidente de la Facultad de Yale. Y ese artículo y una portada en el Times le costó muy cara, porque era un candidato firme al premio Nobel y terminó trabajando
dirigiendo el laboratorio de neurofisiología del Instituto Cajal, del hospital, del Ramón y Cajal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue una exhibición y alguien le dijo, de los académicos serios de Yale, porque el experimento está hecho en Yale, que ese tipo de resultados era una implantación en amígdala, además del microelectrodo. Entonces era el toro, llevó Luis Miguel Dominguel, imaginaos el montaje. El toro en plena embestida y el tío con el ¡pac! Y lo deja al toro frito. Se le acaba la embestida. El problema era que alguien le dijo en una sesión académica dura que ese tipo de resultados se publican en Nature y no en una plaza de toros. Fíjate tú, lo que era un hospital como el Ramón y Cajal, tenía una planta, una planta, la planta de Ribalteras. Una planta llena de monos, de monos, y todos con implantes. Sí, sí. Sí, gracias. Aurora, muy interesante, muy ameno, muy bien, gracias. Ahora, precisamente la imagen esa del toro, la de Rodríguez Delgado y la vertiente positiva, que es la del implante coclear, puede tener una vertiente negativa, que es que te controlen a distancia el cerebro, etcétera. ¿No? Pues yo no, pues es que ya te controlan. O sea, no hace falta tampoco, es decir, o sea, toda la información, bueno, a ti en particular probablemente no, porque no usas mucho los medios estos de redes sociales, pero es que estamos más, vamos, es que saben más de nosotros que nosotros mismos, ya. Gracias, Luisa. ¿Alguna pregunta? Aquí. Primero aquí y después allá. Fran. Sin enrollarse. Sin enrollarse. ¿Qué es lo que me vas a preguntar? No, yo quería decir, por ejemplo, el otro día también incidí en la anterior conferencia sobre, por ejemplo, el problema del Alzheimer y el Asperger. Hoy, por cierto, hablé con una amiga mía que es marroquí y, para no enrollarme, tiene 2 hijas que nacieron cuando el COVID y las 2 tienen ese problema. Hoy hablé con ella y mi mente científica me dio para preguntarle que si utilizaban el teléfono móvil. Y me dijo que sí, que lo habían utilizado y que ahora que intentan socializar. Claro, se han perdido 3 años de madurez del cerebro, que tanto hincapié has hecho, y quisiera decirte y preguntarte si hay un estudio científico sobre, acabada la conferencia, que hay que tener un concepto social y del entorno, el entorno de los padres, lo que están haciendo con sus hijos hoy en día y con sus bebés, dejándoles, mutilándoles parcialmente. Hay un estudio sobre esa trascendencia que da estas patologías mentales del Asperger y del Alzheimer. Mira, en concreto hay muchas cosas en las que influye desde luego el entorno, vamos, de una manera absolutamente determinante, como visteis, sobre todo lo que es el sistema visual, ¿no? Es que después de todo, si lo pensáis, tampoco tenemos la recogida de información que tenemos es visual, auditiva y táctil, tampoco tenemos mucho más, ¿no? Entonces, pero el Asperger es multigénico, es poligénico. Lo que pasa es que como muchas cosas que vosotros habéis escuchado seguramente alguna conferencia sobre epigenética, que es la expresión o no expresión, los genes están ahí todos, pero las que se expresan y los que no dependen de unas modulaciones epigenéticas que dependen del ambiente, de la comida, de la educación, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede ser. Pero si me preguntas, estudios genéticos estudios serios que puedan probar que la exposición excesiva a los medios audiovisuales de los teléfonos móviles y tal puede deteriorar, pues no, hasta ahora no hay, que yo sepa. En el sistema visual nada más. Sobre el sistema visual, sí. Sobre el sistema visual, sí, ¿eh? Sí. Bien. Hola. Bueno, es una pregunta que nos hacemos en la sobremesa y entonces vamos a aprovechar que igual una persona que no haya tenido vista durante
desde que nace Sí. hasta una edad adulta, si en la edad adulta se le pusiera un implante y pudiera ver, ¿vería algo? Tiene que aprender a ver. Tienes que aprender a ver. Mira, hay una Santo Tomás de Aquino, y mira tú lo que saco a colación. Decía, nihiles insensus in cerebus prius fuerit insensus. Todo tiene que pasar previamente por un mecanismo de aprendizaje. Si no has visto, no tienes idea de lo que es ver. Es relativamente... Ayer el telediario, ayer el telediario nos hizo merendar con las gafas, el nuevo diseño de gafas de la 11, por decirlo de alguna manera, que era lo que decía Aurora, unas gafas de realidad aumentada que llevan 2 camaritas en el sitio donde se implanta la patilla y están emitiendo directamente, decían a la corteza cerebral, es falso, están emitiendo al territorio talámico posterior, a una zona intermedia, y consiguen ver, pero ojo, ¿qué es lo que consiguen ver? Si tú estás ciego y no ves nada y ves de repente 360 píxeles, es la de Dios, porque ya no te comes el camión. Y si ya afinas, que fue lo que se vio ayer, que afinaban a casi 36.000 píxeles, ya veía la mano y rechazaba, distinguía una manzana de una... Pero tiene que saberlo previamente, sino que es manzana. ¿Estás seguro de que tú ves el rojo igual que yo? ¿O te dijeron que eran rojo y no se educaron en ello? Es muy probable que sí, porque la biología es la biología y ya está. Pero si no, ¡buf! Sí, Aurora, una pregunta. Mira, es sobre el tema de la regeneración axonal y del sistema nervioso, ¿no? Si crees que el paradigma se ha roto un poco, ¿no?, sobre la posible regeneración del sistema neuronales, y si eso se puede modificar para que realmente repares zonas que han sido dañadas, o va a tener que ser con implantes tipo Neurolink, etcétera, etcétera, ese tipo de sistemas. Sí. Bueno, tú sabes que Ramón y Cajal trabajó con el tema de la regeneración nerviosa. Qué brutal, ¿no? Su discurso de ingreso en la Real Academia. Es un hombre de verdad impresionante. Y claro, también creo que sabes que el problema de la sección completa de los axones es que se estimula un proceso reparativo de tipo cicatricial. Y la única manera de regenerar por completo un axón es el que su vaina de mielina, o sea, su cubierta de grasa, se conserve, porque entonces se encuentra enseguida la otra continuidad. El tiempo que haya pasado se podría llegar a restañar, pero una vez que se pierde, digamos que la continuidad de la vaina que envuelve el axón, o sea, la prolongación nerviosa, pues ahí entra en juego el mecanismo de cicatrización. Esa pobre 4 fibroblastos tontos que tenemos, cachis en la mar, 4 que hay, van ahí a hacer cicatriz. Y esa cicatriz, que en realidad a veces son fibroblastos y a veces es este tejido glial también, que cierran la posibilidad de rescatar. Entonces yo honestamente creo que el trabajo para grandes superficies dañadas es más fácil hacerlo a través de saltos. Es decir, no regenerar el axón, sino conseguir un dispositivo que drible la zona dañada. Sí. Hay un experimento con placas telefónicas. Cerebro llamando a músculo, piel llamando a cerebro. Brutal, ¿eh? Hola, Aurora. Me encantó la conferencia. Y hay algo que no entendí. A lo mejor es que no estaba atenta. Sí. Hablas de las neuronas que migran de la parte basal hacia la periferia, hacia la corteza. Sí. Ya migran en forma de neurona. O sea, ya no son células... Bueno, algunas se lo están pensando, ¿eh? Neuroblástos podrían ser. Algunos se lo están pensando. Algunos están diciendo, ¿qué voy a ser? ¿Neurona o glía? Me voy a pensar, bueno, por el camino... Vale, o sea, que son unas células todavía totipotenciales que podrían dar una cosa u otra en el sistema nervioso. Digamos que su programa genético está ahí, pero dependiendo de lo que se encuentren por el camino, igual cambian. Hasta ahí lo entendí. Pero luego dijiste, en una segunda pasada que volviste a poner, que las que estaban ya en la corteza a veces se reproducían. ¿Quisiste decir? ¿O lo entendí mal? ¿Hablas de la célula nerviosa que se reproduce en su totalidad, ya diferenciada? Mira, la única posibilidad de que eso suceda... no estaba diferenciada. Es que haya migrado una célula que no está todavía... Vale. Que no ha tomado decisiones. Ya lo entendí. Porque ya sabes que la diferenciación o especialización es enemiga de la reproducción. En el caso de es decir,
la neurona especializada no es capaz de volver a hacer una replicación mitótica, no se puede reproducir. Bueno, pues era lo que no entendía. Pues muchas gracias. Pero probablemente hay una glía, que es la glía radial, que quizás no desaparece por completo y quizás sea un vestigio de esa glía radial la que conserva esa capacidad de célula primitiva en la corteza. Por aquí, Aurora. Bueno, como siempre, me ha encantado escucharte, eres mi mentora y, bueno, quería hacer un poquito de énfasis en la parte final en donde has resaltado lo de la sociabilidad, ¿no? Y siempre le comento a los estudiantes de que el ser humano en sus orígenes no era el animal más fuerte, ni el más rápido, ni el que mejor subía a los árboles, ni el que mejor nadaba, ni el más pesado, ni sabíamos volar. Y sin embargo, estamos en la cima de la pirámide alimenticia, ¿no? Decía en el libro de Sapiens, Noah Harari, que eso se debe a la capacidad de cooperación que nos da esa estructura, la estructura más compleja del universo, el cerebro, ¿no? La capacidad de cooperación, la sociabilidad. ¿Eso hasta dónde puede ser letal también para nuestra especie? Bueno, tú sabes, si has leído a Harari, como él cuenta, que claro, es fácil conocer a 100 personas y relacionarte con ellas y tener lazos fuertes, pero claro, tener la misma conciencia con toda la humanidad es bastante más complicado, ¿no? Y tú dices que esa cooperación puede llevarnos a algún lugar malo. Pues yo no lo puedo imaginar. Yo creo que lo que pasa es que nos tenía que cambiar mucho la cabeza. O sea, quiere decir que hemos ido caminando hacia unos avances tecnológicos punteros, a una vida de consumo brutal. O sea, entonces, pues, para llegar a cooperar con gente que incluso no conocemos de nada, tendría que sufrir en nuestro cerebro un proceso. El salto no se puede dar, tiene que ser un proceso que lleve su tiempo, ¿no? Si supiéramos cómo se puede hacer, yo de momento pienso mucho en ello, pero ahora, consecuencias negativas de esa cooperación, ¿cuál te imaginas que puede ser? No sé. ¿Cuál puede ser? Guerras. ¿O más de las que tenemos? Entre los vecinos, sin ir más lejos, con el del Prado al lado y el Linde. ¿Alguna intervención más? Sí. Espera. Enhorabuena por su charla, muy amena. Una pregunta, creo que es sencilla, por lo menos para usted. Cuando una persona tiene un ictus o un accidente cerebrovascular, ¿cómo se manifiesta esa lesión en el tejido cerebral y qué hace el cerebro después de eso? O sea, o los días siguientes. Bueno, es interesante. Sí, una pregunta, no es ninguna tontería. Muchas gracias por hacerlo porque es interesante. Tenemos dos clases de lesiones cerebrales que llamamos accidentes cerebrales o ictus. Unos son hemorrágicos, porque se rompe algún vaso y sangra, y otros son isquémicos, es decir, falta el riego porque un trombo obstruye un vaso fundamental o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que donde no llega el riego, las neuronas aguantan muy pocas horas sobreviviendo. La glía les ayuda, porque les da ácido láctico y tal, para que eso, de biberonín, para que aguanten un poco más. Pero llega un momento en el que sin que les llegue riego sanguíneo, y sin oxígeno y sin glucosa no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces se produce lo que se llama la muerte celular. La muerte celular estimula la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria no la queremos, porque la respuesta inflamatoria supone que el tejido, hay una célula nerviosa que fue la única que no descubrió Raspón y Cajal, que la descubrió Don Pío del Río, que es la microglía, que es una célula capaz de limpiar el basurero. Recoge, limpia, pero ya os dije que hay muy poco sitio para echar la basura en el cerebro. Entonces, ese producto de degradación no solamente no sirve para nada, sino que además
produce más respuesta inflamatoria, amplifica la respuesta inflamatoria. Entonces, digamos que si no se produce una revascularización a tiempo, lo que sucede es que la zona dañada crece, ya no solo por lo que le falta al riego, sino por el efecto tóxico de las sustancias de desecho de la inflamación. Es decir, la lesión progresa. Entonces, ¿el cerebro qué hace? El cerebro intenta, digamos que, confinar. Es la única posibilidad que tiene. Confinar ese tejido dañado, creando una cubierta de elementos gliales que cierra la zona dañada hasta que la pobre pues, se autoelimina, quedando una verdadera cavidad. Tanto en los infartos cerebrales lo que queda es un agujerito o agujerote. Sobre el mismo tema, por ejemplo, en los ictus, creo que se ha estudiado que cuando una persona pierde el habla, no sé si se llama las afasias, ¿es? Sí. Bueno, pues entonces pueden llegar a comunicarse, por ejemplo, a través del canto. ¿A través de? De la voz cantada. Que, no sé si rememoran también parte de sus recuerdos y tiene una importancia enorme, porque eso yo lo conozco de primera mano. Es maravilloso eso, porque para ciertas funciones hay regiones cerebrales diferentes. Es fabuloso. Hay una zona de reconocimiento de las caras, hay una zona del canto, hay una zona de la vocalización, diferentes. Y de eso pueden contarte historias, bueno, no sé si os gusta Oliver Sacks, pero cuenta cosas fabulosas sobre esas lesiones que él vio como neurólogo y cómo sus pacientes tenían esas respuestas tan originales, ¿no? Como tú estás contando ahora, ¿no? Y en concreto con respecto a eso de que cantan pero no pueden hablar, podéis verlo también en el Alzheimer. Gente con un mutismo total, un mutismo cinético incluso, que canta, porque es otra región, es otra zona del cerebro la que tiene esa capacidad. Me gusta mucho eso que has comentado. Yo recuerdo un paciente que era de la cuenca minera, que fui a hacer el cerebro a Mieres, y cuando me dijeron, este señor era un señor de 50 y tantos años con un proceso también de tipo Alzheimer, y tenía una cosa muy curiosa. Cuando empezó a degenerar el cerebro, solo hablaba en francés. ¿Te acuerdas de Super López? ¿Os acordáis de Super López? Super López nunca volaba en avión. Perdóname que te haya interrumpido. Nunca volaba en avión. El trayecto Vitoria-Berlín lo hacía en coche. Se pegó el leñazo con el coche. Nunca más volvió a hablar castellano. Hablaba euskera y alemán. Voy a hacer la última pregunta en relación con esto último que ha surgido y ya tenemos que terminar. Esto me lleva a una vieja cuestión, yo creo, que es el de la plasticidad neuronal. Claro, de eso no hemos hablado. Es decir, estamos diciendo que tenemos funciones asignadas, pero también hay evidencias de que unas partes del cerebro pueden sustituir a otras. Sí, efectivamente. Y esa es la grandeza de la complejidad, ¿no? Sí, sí. ¿Es así o no? Date cuenta, por una parte, que tenemos dos hemisferios, con unas funciones un poco diferentes, pero, bueno, quiero decir, hay cosas que están en uno y también en el otro, están repetidas. Y eso es lo que nos puede ayudar a que, lo mismo que hay gente que tiene un ojo vago y solo ve por uno, a pesar de que podía ver por los dos, en el cerebro también pasa algo parecido, en el sentido de que hay una parte del cerebro izquierdo que se especializa en unas cosas y el cerebro derecho en otras. Pero si hace falta, el cerebro derecho echa mano y regenera cosas que tenía por ahí medio olvidadas. Sí, sí. Pero es más que otra cosa, que son circuitos que ya existen. Lo que pasa es que están como medio pelados, de poco uso. Ahora, que se hagan nuevos... ¿Tú qué piensas, José Antonio? ¿Tú crees que se pueden hacer circuitos completos nuevos? En adultos no. En adultos no. No sabía no tenía ni idea de lo que acabas de comentar de un nicho cortical, ¿no? Porque el gran problema, los nichos... Sabéis que, se ha dicho siempre que la neurona no se reproduce. Vale, ya está. Una neurona diferenciada, como ha dicho Aurora, mayor diferenciación, menor posibilidad. Pero lo que nadie sospechaba es que dentro del cerebro adulto existen nichos de neurogénesis. Entonces, claro... ¿Perdón?
Claro, hay nichos de neurogénesis. Hay uno por debajo, justo por debajo del hipocampo, y otro justo a nivel del núcleo accumbens, en dos zonas diferentes del cerebro. Y ahí se producen neuronas. Bueno, aquí podría estar hablando hasta el día del juicio por la tarde, pero uno no vale para nada y otro vale para mucho. Os cuento. Los patólogos, ella y sus amigos, intentaron una de las formas de prevenir la evolución de las placas de los ovillos neurofibrilares haciendo biopsias de bulbo olfatorio. Es que decían que el Alzheimer empezaba por la nariz. Claro, pero resulta que uno de los nichos lo único que hace es mandar neuronas continuamente hacia el bulbo olfatorio. Entonces el bulbo olfatorio y se transforman finalmente en neuronas mitrales. No degenera nunca. El problema son las otras que a ver si aprenden a emigrar y las sustituyen. Hay un caso, creo que descrito, que yo conozca, que sí, que se habla de que puede existir algún circuito en corteza occipital. ¿Occipital? En corteza occipital, entre la 5 y la 6, pero es uno pequeñín. Lo que sí os voy a contar, y acabé, por Dios. ¿Sabéis? Lo que ha dicho Aurora al final es excepcionalmente importante, ¿eh? La comunicación cerebro-máquina. Si yo ya enciendo ahora mismo mi teléfono y marco el número de Pedro Sánchez Lazo, no suena el teléfono de Carlos Larrea, y al revés. Bueno, pues lo que están haciendo... ¿Y qué es eso? Estoy llamando de forma directa. ¿Qué es la sensibilidad y la motilidad? De una forma muy burda. Es cerebro llamando a médula y médula mueve músculo, o piel llamando a cerebro y cerebro interpreta. Hay un grupo muy importante de neurofisiología, en La Joya, que están utilizando placas de móvil sofisticadas, en la cual, para saltar la cicatriz glial, para saltar la desconexión, cerebro llama a asta anterior de la médula, ¡pum!, y asta anterior de la médula responde, o piel llama a cerebro y a través de se salta con una placa, por una conexión totalmente inorgánica, el déficit, el defecto que existe. Hay 2 o 3 experimentos decentes, el resto un fracaso. Estupendo. Bueno, muchas gracias entonces a Aurora. Ahora, como suele ser tradición en Tribuna Ciudadana, vamos a compartir una cena informal en el Hotel Ramiro. Quien quiera unirse a esto lo puede hacer, naturalmente a su cargo. Y Tribuna no tiene recursos suficientes para invitar a todas. Y sí quisiera hacer una apelación a que estas cosas tan interesantes son posibles gracias especialmente a cuando la gente apoya a Tribuna Ciudadana. No hay manera más clara de apoyar a Tribuna Ciudadana que haciéndose socio de Tribuna Ciudadana. Es una pequeña cantidad anual la que pagamos los socios y nos permite que nuestra sociedad y nuestras iniciativas sigan vivas. Muchas gracias a todos. Buenas noches.